La gente que comete estos 6 errores nunca salen de sus deudas. En este video vamos a identificar los errores más comunes que tiene la gente a la hora de manejar su dinero, cómo caen en endeudamiento y cómo es casi imposible después salir de él, puesto que esas deudas hacen parte de su canasta familiar, por así decirlo. Por lo tanto, se vuelven tan cuidadas que cuando las termino de pagar, requiero endeudarme de nuevo. Por lo tanto, es un ciclo del cual nunca salgo. Y por eso, si sigues cometiendo estos errores, nunca vas a ser libre financieramente. Vivimos en un mundo endeudado. La deuda es un commodity, la deuda es como una materia prima de la cual viven un montón de sistemas financieros, tales como los bancos, bancos centrales, bancos comerciales, bancos privados, fondos de inversión. Están todo el tiempo enfocados en la deuda y eso obviamente es fácil de determinar porque es fácil movernos las emociones para endeudarnos más y más y más. ¿Cuál es la parte objetiva de cada endeudamiento de todos los que nos están viendo? Palabras más, palabras menos, gastamos más de lo que ganamos. Yo sé que la historia de cada uno va a pretender pensar que es diferente. Algunos me van a decir que fueron engañados o pensaron que iban a obtener un ascenso en el trabajo y comenzaron a gastar con el nuevo sueldo que aún no se habían ganado, o pensaron que iban a calificar en un multinivel a un nivel muy alto y donde iban a ganar más dinero y empezaron a gastar desde ahora. Las historias son muy parecidas. Cambia la moneda, cambia el país y la historia simplemente cambia de empresa o cambia de contrato o cambia de oferta laboral. Pero básicamente todo termina en lo mismo. Empezaste a gastar dinero que no te habías ganado o te lo estabas ganando y comenzaste a gastar más. ¿Por qué? Porque estabas contando con un ingreso a futuro. Al final de cuentas es gastar más de lo que ganas. Cuando uno gasta más de lo que ganas, obviamente hay unos problemas emocionales que devienen de todo esto. Todo asunto financiero es emocional, tanto si lo controlas y lo dominas, eso habla muy bien de tus emociones, como si estás sobreendeudado, sobreendeudada, debes más de lo que ganas, no ves salida, eso también habla de tus emociones, habla de que tienes emociones que sí tienes y gastas dinero que no tienes, y eso obviamente indica que hay un vacío por tapar, hay un hueco por tapar con cosas materiales, con cosas que me dan calma, con el mismo dinero per se, y hay mucha gente que inclusive es adicta a tener dinero, es decir, a tener cash, y por eso muchas veces están haciendo avances en efectivo con tarjetas para mantener el dinero en el bolsillo porque sienten que les falta algo si no sienten el bolsillo lleno de billetes. Entonces eso a veces es una especie de adicción porque el dinero les da o les confiere cierto poder, cierto orden, cierta fuerza, y eso obviamente tiene un costo. El dinero tiene un costo, tenerlo en el bolsillo tiene un costo, tenerlo en el banco tiene un costo y deberlo tiene otro costo. Cuando uno debe el dinero se pone más costo de lo que cualquiera. Ahora bien, hay diferentes niveles de endeudamiento dependiendo de donde cada persona esté. Aquí me puede estar viendo personas que el nivel de endeudamiento es cero, ganan, gastan y están a raya, o sea, no tienen deudas grandes. Por lo tanto, este video les puede aclarar un poco el panorama en cuanto y cuándo vas a salir de esa carrera donde empieza a generar ahorro e inversión. Ahora, hay otras personas que están debiendo, ganan, cumplen sus obligaciones, pero no les queda mayor cosa para invertir o para ahorrar. ¿Por qué? Porque obviamente pueden suplir sus necesidades de deuda más su tren de vida, pero no le está quedando dinero. ¿Cuándo sale uno de ahí? Si no tienes un plan de salida, es muy difícil hacerlo, puesto que es como si el cerebro se acondicionara al nuevo presupuesto y empezamos a tener ese endeudamiento como parte de nuestro plan de vida. Entonces, ¿qué pasa? Que si yo tengo que pagar, no sé, $200 mensuales en tarjetas de crédito porque ya me acostumbré a hacerlo y esa es la cuota mínima, ese es un error gravísimo y es el primer error de todos. Pagar la cuota mínima de nuestras tarjetas. ¿Y por qué es un error? Primero, porque afecta a tu score financiero. Obviamente es mejor pagar la cuota mínima que no pagarla y empezar a quedar mal en el banco, pero cuando pago la cuota mínima, eso me está calificando negativamente mi score financiero o no me está subiendo puntaje. Entonces un buen truco es empieza a pagar un poco más. El mundo ideal, que yo sé que no es el mundo de muchos de los que nos están viendo y mi pasado tampoco lo fue, es mantener siempre la tarjeta de crédito en cero cada mes. Pero yo sé que muchos de ustedes van a decir, estás loco, yo debo mucho y todavía me demoro en pagar. Entonces hay que empezar a tener un plan de salida que pueden ver en muchos de nuestros videos en el canal como el plan bola de nieve, y eso es una estrategia de salida de las deudas. Pero si no es tu caso, si por ahora no tienes la forma porque estás ganando un dinero que apenas te alcanza, entonces procura pagar siempre más. A la hora de hacer el pago de la tarjeta de crédito, digamos que la cuota son $200. Yo no te estoy diciendo que vas a pagar 400, pues obvio que si lo pudieras hacer lo harías. Paga $210. Esos $10 no te van a
hacer más pobre, no te van a cambiar tu estado financiero del mes, $205, $220, pero sí te van a hacer por lo menos subir el score crediticio. Aparte de eso, estás mostrando solvencia y estás bajando la cuota del siguiente mes. Ideal que algún día te enfoques en el plan bola de nieve, que es duplicar el pago, pero si en este momento no es tu caso, pues simplemente sigue así. Nunca pagues la cuota mínima de la tarjeta de crédito. Si digamos que tú ya tienes suficiente dinero y te queda, ataca primero las deudas, sobre todo las deudas caras. Hay un ciclo de endeudamiento de toda persona. Voy a hablar de un país como Colombia, como Argentina, como México, como Ecuador, donde existen cosas que yo no he visto en otros países como en Estados Unidos. Depende de donde nos veas. Hay un ciclo de endeudamiento de una persona. ¿Cómo empezamos a endeudarnos? Pues empezamos a endeudarnos donde el crédito es más barato y nos lo ofrecen. Por ejemplo, si trabajas en una empresa, el fondo de empleados. Generalmente las empresas en Colombia tienen fondos de empleados y ofrecen unos préstamos muy baratos, más baratos que el sistema financiero y que te lo descuentan por nómina. Entonces mucha gente empieza debiendo así. Luego se van dando cuenta de que como le están descontando de nómina, su salario se vuelve más pequeño, pero su tren de gasto sigue siendo el mismo, porque recuerden que la deuda es emocional y usted si no mejora su asunto emocional va a seguir endeudándose, va a seguir gastando más de lo que gana y siempre hay una excusa para hacerlo. Su hija cumplió 15 años y cómo no le da un crucero, su hijo se dañó los dientes y cómo no le ponía brackets, su carro estaba muy viejito y cómo no compras un carro nuevo. Siempre hay una excusa para gastar más y siempre lo vamos a hacer. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Que como ya en el fondo de empleados no me vuelven a prestar, pero yo ya tengo un salario más reducido puesto que debo en el fondo, entonces salir a conseguir dinero, miren que ya el dinero se pone más costoso. Entonces, ¿a dónde voy? Al sistema financiero. ¿El sistema financiero cuál es? El banco. Al principio pues no me voy a enredar con tarjetas de crédito porque esa es más costosa. Al principio puedo hacer un préstamo de libre inversión. Si tengo casa, pues le saco una hipoteca a la casa, más barato el préstamo. Entonces mira que cuando yo tengo recursos como una casa, yo puedo sacar préstamos hipotecarios que son más baratos porque hay una garantía de por medio que es tu casa. Digamos que ese no es tu caso, entonces vas a sacar una pignoración a tu vehículo. También barato, un poquito más costoso, pero hay una garantía. Tu vehículo que ya queda a nombre del banco. Tampoco lo tienes, entonces ya te toca hacer un préstamo de libre inversión. ¿Cuál es la diferencia? Que entre el hipotecario, el de vehículo y libre inversión, la tasa de interés aumenta. Porque el banco ve en ti una persona de más riesgo. Porque no tienes una garantía física que ayude en el préstamo que te van a hacer. Por eso los préstamos de libre inversión son más costosos, independiente de si tú tienes una calificación crediticia mayor o menor. Si ya supliste esto y tampoco te alcanza ya con la libre inversión, entonces te vas para las tarjetas de crédito, que en Colombia están en el 40% anual a la hora de grabar este video. 40% anual, o sea, superior al 3% mensual, pero digamos que la gente dice, no, eso está muy bien. Y empiezan a utilizar la tarjeta de crédito para suplir sus necesidades y para hacer avances de efectivo diferido a 12, inclusive 24 cuotas. O sea, un asesinato total del dinero que te vas a ganar de aquí en adelante. Otra que hacen es préstamos a los compañeros del trabajo o a los amigos, préstamos en la calle, que cuando es alguien conocido o un familiar que presta dinero, en Colombia tranquilamente te pueden prestar el dinero al 1, al 2, al 2,5% mensual. Y listo, y tú aparentemente ves que eso lo puedes hacer y sigues en el endeudamiento. ¿Hasta dónde se puede llegar? Hasta donde se puede llegar en Colombia, por ejemplo, es hasta los préstamos gota a gota, que ya sé que están regados en Ecuador, en Perú, en Argentina, y son préstamos que se hacen a una tasa de interés impagable, inclusive del 10% diario, tasas de interés que nadie es capaz de pagar, y obviamente aquí ya hay unas amenazas porque aquí no hay nada en absoluto de garantía, y esto hace que mucha gente, uno no entiende cómo llegaron así. Cuando uno les pregunta su historia, ¿por qué la estoy contando? Porque es la historia de un montón de gente que está ahí en el día a día viviendo así, y uno no entiende cómo están pagando préstamos gota a gota de alta tasa de interés diaria. ¿Por qué? Porque todo comenzó con un pequeño endeudamiento que se va volviendo gigante. Un barco no se hunde porque hay una falla en el motor. Un barco se hunde por la cantidad de agua que permite que le entre. Al principio nosotros tenemos una pequeña entrada de agua que puede ser la deuda de, no sé, un huequito muy pequeño en el barco. Pero a medida que ese hueco se va ampliando, empieza a entrar más agua de la que el barco es capaz de liberar y el barco se hunde por el peso del agua más el peso del barco. Eso le pasa a mucha gente. Empiezan en pequeño. Noten algo. Si están viendo este video, personas muy jóvenes, chicos que están en colegio. Desde que yo estaba en el último año del colegio, fueron los bancos a ofrecernos tarjetas de crédito. En Colombia, para mi año, eran tarjetas de crédito como con 500.000 pesos de cupo, que hoy viene a ser como $125. Hoy en día están ofreciendo tarjetas estudiantiles que se las sueltan a usted faltando 2
2 años para que salga del colegio, o sea, siendo menor de edad, con el aval del papá, que para que comiences a construir una vida crediticia. El plan se ve muy bien si de verdad tú sabes manejar tus finanzas y viste inteligencia financiera en el colegio, cosa que eso jamás ocurre, por lo menos no ocurre en Colombia. Entonces, se ve muy bien que tú comiences a construir una vida financiera, pero eso es falso. ¿Por qué? Porque tu vida financiera empieza cuando tengas cédula y tu cédula no va a estar cuando estés en el colegio. Si ya tienes tu cédula, pues empieza una vida financiera. No está mal utilizar la tarjeta de crédito, tenerla ahí y empezar a arrancar con ella, a hacer tus operaciones del pago mensual como siempre lo hemos visto en otros videos. Pero si es para empezar a endeudarte, los digo por experiencia propia. Yo desde muy pequeño empecé con deuda y siempre viviendo de la deuda y siempre había puesto mi deuda como parte del presupuesto. Es decir, se volvió tan natural la deuda de mí que yo simplemente pagaba lo mínimo y me demoré años para entender que yo era esclavo de los bancos. Una cosa es ser esclavo cuando sabías que eras esclavo, cuando era por una raza o por una religión, pero es que ahora la gente es esclava sin darse cuenta y el 90% de la humanidad debe su casa, debe su carro, debe su vida a un sistema financiero que no comprende. Si no entendemos esto y no hacemos las cosas tal cual es, salir del endeudamiento es muy difícil porque la vida todo el tiempo nos está mostrando deuda y deuda y deuda. ¿A través de qué? A través de emociones. Nos inflan el ego, nos hacen pensar que si compramos este vehículo o este celular aumenta nuestra valía como ser humano y finalmente al final del día lo único que hacemos es empeñar nuestro futuro. Y hay otra que es cuando ya estás llevado, como nos decimos nosotros, cuando ya tienes un endeudamiento muy grande, te están llamando de cobradoras externas, a veces ni siquiera te llaman del mismo banco porque ya el banco vendió tu deuda. Si estás en ese momento, si tus deudas son bancarizadas, no voy a hablar de los préstamos de la calle ni gota a gota porque eso no se paga jamás. Si estás en eso, en este momento tu situación es vender lo que tengas y pagar lo antes posible. Pero si estás en deudas bancarias y esas deudas ya llegaron a un nivel donde ya no te llaman del banco sino oficinas de cobro de abogados, no ignores esas deudas. Si tienes algún patrimonio que perder, tu casa, tu carro, tienes un fiador, un codeudor en alguna de esas deudas, van a caerle a esa persona que te sirvió y te dio su confianza a alguno de tus inmuebles. Por lo tanto, lo más importante aquí no es clavar la cabeza en la arena como el avestruz. Yo te sugiero que des la cara. Dar la cara abona a la deuda. El solo hecho de contestar abona y habla con los asesores. No es tan difícil llegar a acuerdos de pago. Incluso muchas veces, si la deuda lleva muchos años, no tienes nada a tu nombre y se dieron cuenta de que tú ya no tienes absolutamente nada que embargarte, es muy probable que entres en una lista diferente donde ya te comienzan a ofrecer promociones para pronto pago. Siempre son muy temerarios. Si puedes acceder a algo como debía $1,000, pero ya debo 5,000 porque son 4,000 de abogados, más intereses, no sé qué, y te dicen, pero si pagas los $1,000 te perdonamos el resto, es porque no te van a perdonar solamente $1,000. Tú puedes inclusive negociar con $100 y como ya llevan años cobrando, te ven que no te pueden quitar absolutamente nada, pero tú quieres un paz y salvo, pues entonces ofréceles $100 y ofréceles esos $100 ya como parte de buena voluntad y que en menos de 2 semanas te saquen de las centrales de riesgo. Eso puede pasar. ¿Por qué? Porque el banco ya recibió el dinero que tú debías a través de los seguros, que tú mismo pagaste con tus préstamos. O sea, no te preocupes que no estás acabando con el sistema financiero, eso nunca acaba. La firma que te está cobrando, compró esa deuda al banco y la compró por un precio irrisorio. En Colombia, los préstamos hipotecarios, cuando son ya en deuda extensa, se pueden comprar inclusive por carteras del 20%. O sea que una persona que debía $100,000, tranquilamente una firma de esas pagó $20,000 por tu deuda. O sea que tú puedes ya negociar desde ahí. No es un crédito de libre inversión o de vehículo, es por el 10% del valor de tu deuda. Y cuando es tarjeta de crédito, es hasta por el 5%. O sea que es muy fácil negociar con esas firmas toda vez que ellos no pagaron el capital que te están diciendo. Ellos van a aprovechar a cobrarte mucho más e inflarte para asustarte. Pero si no tienen cómo asustarte, no tienes nada que embargar, ni nada que perder, ni un sueldo que te puedan acaparar, puedes entrar a negociar. Nunca descuides eso y vuelve a recuperar tu score crediticio. Porque en 2 años se borra absolutamente todo y empiezas a construir una vida financiera de cero nuevamente. Y qué rico poder manejar ya la tarjeta de crédito como una herramienta y qué rico poder manejar el crédito como una forma de apalancarte para invertir. Eso se puede lograr y el sistema financiero está diseñado también para volverlo a hacer, pero también está diseñado para que vuelvas a caer en la tentación. Así que trabaja muy bien tu sistema emocional. Las deudas se hicieron para tus neuronas, no para tus hormonas.